Esta es la mesa 1, bienvenidos, sobre epistemología y filosofía de la mente. La primer ponente es la doctora Claudia Lorena García Aguilar, después el doctor Juan González González, el doctor Jean-Philippe y la doctora Patricia King. Y antes de presentarlos, la dinámica será la siguiente. Cada expositor tiene 15 minutos para su ponencia y después de cada uno de ellos se darán 5 minutos de preguntas y respuestas. La primera es la doctora Claudia, comparando las capacidades cognitivas de animales humanos y no humanos, el caso de la memoria episódica en los grandes simios y en algunas aves. Y la doctora Claudia Lorena García Aguilar es investigadora titular B de un tiempo completo en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Obtuvo el doctorado en filosofía en la Universidad del Sur de California y su última estancia de investigación fue sobre filosofía y ciencias cognitivas en la Universidad de California en San Diego. Bienvenida, doctora Claudia. Gracias. Voy a hablar un poco sobre la memoria episódica, pero rápidamente solo quiero mencionar que no hay un consenso en la literatura sobre cognitiva, neurocognitiva, etcétera, sobre qué es la memoria episódica. Hay un consenso respecto a algunos aspectos más o menos ordinarios, por así decirlo, prepsicológicos o preteóricos sobre qué es la memoria episódica, pero exactamente cómo se articula y cuál es su estructura cognitiva y o neural es en lo que no hay un consenso. Si es memoria de largo plazo, de corto plazo, en fin. Aquí voy a hablar de la memoria episódica tal y como la conceptualiza Nicola Clayton y James Russell. La conceptualizan de esta manera porque esto les permite poder hablar de la memoria episódica o de aspectos de lo que conocemos como la memoria episódica aplicados a animales no humanos. Entonces, este es mi tema aquí, la memoria episódica en el sentido de Clayton y Russell. Y la entienden ellos entendida como como el rememorar o reexperimentar, revivir, recordar, pero en el sentido de rememorar alguna experiencia del pasado que ha experimentado el organismo en un determinado contexto ambiental, ¿okay? Y que está dada generalmente en términos principalmente, aunque no necesariamente exclusivamente, sensoriales, modalidades sensoriales, propioceptivas, etc. Bien, entonces, hablando de esta memoria episódica, voy a dar algunas razones para pensar que la memoria episódica en los córvidos y en algunos de los grandes simios, por ejemplo, chimpancés, orangutanes, etc., es convergente, es decir, no es homóloga. Y lo que quiero decir que no es homóloga, es decir, que no provienen de un mismo ancestro, un ancestro común. Esa memoria no proviene del ancestro común de estas dos grandes familias de organismos. Bueno, entonces, lo que voy a decir entonces es que son convergentes y aún más que no hay paralelismo en este caso. Pero, bueno, yo entiendo por paralelismo, y esto es algo que he argumentado en otros lados, por paralelismo quiero decir que dos rasgos son paralelos, evolutivamente paralelos, cuando los desarrollos tardíos de estas capacidades son homólogos. ¿Okay? Estamos hablando de homología del desarrollo tardío de estas capacidades, y cuando hay homología del desarrollo temprano se habla de homología profunda, pero cuando no hay homología ni los rasgos son homólogos entre sí y tampoco sus desarrollos tardíos son homólogos, es cuando se habla, bueno, yo hablo de
y en muchos casos también en la literatura se habla de convergencia. Y eso es como mi tirada, por así decirlo, ¿no? En fin, ahora, voy a también a decir básicamente lo siguiente, ¿ok? Aquí está, la convergencia. Entonces decimos que un rasgo de una especie es convergente con el otro rasgo de otra especie cuando estos rasgos son semejantes pero no son homólogos, son homoplásticos. Hay una homoplasia. Ninguna porción tardía del desarrollo de T1 es homóloga a ninguna porción tardía del desarrollo de T2, y si alguna porción temprana del desarrollo del primer rasgo es homóloga, o sea, proviene tienen una homología a una porción temprana del desarrollo de T2, entonces ninguna de esas porciones son causalmente específicas de esos rasgos. Es decir, que lo que quiero decir es que hay convergencia cuando no hay homología ni en el desarrollo, bueno, en el desarrollo tardío no hay, pero si lo hubiera en el desarrollo temprano, en ese caso los factores que son homólogos, los factores del desarrollo que sean homólogos, en esos casos no son realmente, por así decirlo, tengo la definición de especificidad causal, pero la idea central es que esos factores no son realmente importantes para la producción en ese desarrollo de los rasgos, ¿okay? No son causalmente específicos de los rasgos. Bueno, entonces vamos a pasar básicamente al caso de los aquí están, bueno, este es el diagrama de especificidad causal, es lo que quiero decir, que cuando las variables de C, por ejemplo, temperatura ambiental, gravedad, lo que quieras, estos son los rasgos, los factores de la variable C son causalmente específicos de T, lo que tienes es básicamente como un tipo de diagrama de este tipo, ¿okay? Entonces puede ser, es como una función matemática, es decir, las instancias de esa variable son causalmente, de la variable C, son causalmente específicas de la variable T, aunque la variable T puede provenir también de otros factores como C. Bueno, entonces paso ya a los casos particulares. Yo sé que voy rapidísimo, pero lo siento mucho. Son 15 minutos los que tenemos, entonces, bueno, básicamente, ¿qué es entonces, cómo entendemos entonces la memoria episódica? Ya lo expliqué un poco de manera, un poco así como, no muy estricta, pero básicamente es la capacidad de tener memorias. Voy a quitar de largo plazo para no crear controversia, relativas a la representación integrada del qué, dónde, cuándo, de un suceso del pasado, recuerdos que están representados perceptualmente desde la perspectiva del organismo mismo. Y bueno, esto es básicamente lo que Clayton y Russell piensan que es la memoria episódica, ¿okay? A esta capacidad también se le conoce como la capacidad What, Where, When, WWW, ¿no? Bien, entonces, esta capacidad, en un sentido bastante abstracto, se encuentra tanto en los córvidos como en la mayoría de los grandes simios, ¿okay? Y entonces, hay razones para pensar que son semejantes a nivel cognitivo. ¿Por qué? Porque el mismo paradigma experimental se usó para determinar la presencia de esta capacidad en algunos de los grandes simios y en los córvidos, ¿okay? El mismo paradigma experimental, ¿no? Sin embargo, como veremos más adelante, parece haber algunas razones derivadas de la arquitectura cerebral de estas aves y de los mamíferos para pensar que incluso a nivel cognitivo bien pueden existir diferencias importantes en la información que procesan cada uno de estos organismos, en la formación de memorias episódicas y en la forma en que la procesan.
¿okay? Entonces, además, también hay buenas razones para pensar que la memoria episódica en córvidos y en mamíferos no son homólogas. ¿Por qué? Primero, si fueran homólogas, entonces la memoria episódica debería de estar presente en todas las especies de pájaros y de mamíferos descendientes del ancestro común de los, por ejemplo, córvidos y los chimpancés. Y esto es muy improbable, o sea, es muy improbable que exista memoria episódica en todas estas aves y en todos estos mamíferos, ¿no? Todos los que son descendientes de este ancestro común, ¿no? Este ancestro común pues, es un ancestro bastante antiguo, tiene millones de años, ¿no? Luego, en algunos casos, por ejemplo, bueno, y de hecho aquí hay bastante consenso de pensar que no son homólogas, la memoria episódica no es homóloga en los córvidos y en los grandes simios. Ahora, hay otras razones para pensar que es probable que solo aquellos pájaros que tuvieron una necesidad adaptativa de almacenar recuerdos de largo plazo con respecto al qué, cómo, cuándo de ciertos episodios de manera integral habrían adquirido la capacidad de memoria episódica. ¿Por qué? Porque los córvidos básicamente lo que hacen es esconder comida en diferentes sitios y después de semanas o incluso meses regresan, recuerdan dónde dejaron esa comida y además se dan cuenta de cuando están escondiendo la comida, saben si están siendo observados o no por otros pájaros, ¿no? De sus mismos. Entonces, esto sí señala básicamente que saben el qué, el cómo y incluso el cuándo, porque la comida que es perecedera siempre la recogen antes de la comida que no es fácilmente perecedera. Siempre. Entonces, bueno. Ahora, la cosa es que la memoria episódica tiene funciones adaptativas distintas en los pájaros y en los grandes simios. En los pájaros, como vimos, les ayuda a recordar dónde han escondido la comida y cómo irla recogiendo después. Mientras que en los grandes simios no tiene esta función porque ellos no esconden la comida, pero sí usan para funciones sociales probablemente la memoria episódica. Entonces tiene como una función adaptativa distinta en estos dos casos. Entonces, desde el punto de vista más cognitivo, funcional, digamos así, hay una diferencia entre la memoria episódica en chimpancés y en los grandes, en los córvidos, ¿no? Entonces, ahora bien, pasamos a la evidencia neurobiológica. Básicamente, se los voy a platicar rápidamente porque no voy a dar los detalles. Si quieren detalles a la hora de las preguntas lo hacemos, pero básicamente, aunque se piensa que el hipocampo, tanto en los córvidos como en los grandes simios, es homólogo, hay homología entre el hipocampo en los córvidos y los grandes simios. Sin embargo, hay otras partes que están involucradas en la producción de memorias episódicas en los simios y en los córvidos que no hay razón para pensar que son anatómicamente homólogos, ¿okay? Y básicamente la razón es que los precursores embrionarios de los cuales se desarrolla estas otras partes, que son partes más o menos en la misma, o sea, en el caso de los primates sería partes de la corteza prefrontal, y en los córvidos sería parte del paleodorso, perdón, el GVR, ¿cómo se llama? El dorsal ventricular ridge, no sé cómo, el risco dorsal ventricular, ¿no? Algo así, o ventricular dorsal. El caso es que en esos no son homólogos, porque provienen por muchas razones. Primero, su estructura, su arquitectura celular es muy distinta, muy diferente en ambos casos. Y además, ¿de qué provienen? Básicamente, sí, parece que provienen de diferentes precursores embrionarios. Entonces, anatómicamente no son homólogos.
Entonces, esto ha dado pie para pensar que principalmente, o sea, que como la estructura que permite a los córvidos, en parte, tener memoria episódica es muy distinta, provienen de partes muy distintas. Por ejemplo, los pájaros realmente no tienen algo parecido a la neocorteza, ¿okay?, de los mamíferos. Entonces, no hay una manera de hacer allí algún tipo de correlación. Entonces, esto ha llevado a muchos estudiosos, psicólogos y neuropsicólogos, a pensar que la memoria episódica en los córvidos y en los grandes simios no es homóloga, y de hecho es convergente, ¿okay? Lo que quiere decir que básicamente no solo no se desarrollan del mismo precursor embrionario estas porciones del cerebro, sino que además su estructura funcional probablemente es muy distinta. Y entonces pasamos así a lo siguiente. Aquí, el hecho de que las conexiones entre el DDR y el hipocampo aviar son limitadas, mientras que las áreas asociativas de la neocorteza de los mamíferos tienen muchas conexiones con el hipocampo, significa que el hipocampo aviar carece de acceso a mucha de la información asociativa, sensorial, multisensorial, multimodal, de orden superior que se procesa en el DVR, en el dorsal risco dorsoventral, mientras que el hipocampo de los mamíferos no tiene tales limitaciones. Así que esto nos lleva a pensar que básicamente el procesamiento y su producto final a nivel cognitivo de la memoria episódica en los córvidos probablemente es cualitativamente distinto en ciertos aspectos del procesamiento y del producto final de la memoria episódica de los mamíferos en comparación con los humanos. Perdón, con las aves. ¿Ya estamos? Sí, bueno, eso es como básicamente la idea, y solo quería pues comunicarles estas ideas a ustedes. Una última reflexión rápida es que para mí no es del todo claro que la evidencia neural tenga que ser siempre la carta de triunfo a la hora de decidir si hay o no hay convergencia. Y entonces, pero en este caso creo que la evidencia neural y la evidencia cognitiva como que realmente sí indican que no hay convergencia entre ustedes. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, por favor. Muchas gracias, Lorena, muy interesante. Gracias. ¿Alguien me apoya con el micrófono? Una pregunta, si hablo alto, ¿se escucha? Una pregunta muy concreta. Cuando das la definición de Clayton, hablas de que la memoria episódica es una memoria perceptiva, que es algo así como desde el punto de vista del organismo mismo. Sí, sí. ¿Hay alguna evidencia de algo como memoria perspectiva que no sea desde la perspectiva del organismo mismo o algo así? Porque si no me da la impresión de que lo único que se está rastreando es la diferencia entre memoria perceptiva y memoria, memoria proposicional. Que puede ser semántica, ¿no? Claro, entonces ello me lleva a pensar, hay un punto en el que dices que es poco plausible que esté presente en todos los ancestros, pero ¿por qué pensar que es poco plausible si no sabemos cuáles son los mecanismos que subyacen a esa memoria? Los mecanismos cognitivos o neurales. Cognitivos y ambos. Ah, ok. No, sí se sabe que dónde está, o sea, sí se sabe qué partes de los cerebros, tanto en los simios como en los córvidos, pájaros córvidos, sí se sabe aproximadamente cuáles son las partes que están funcionando en esos casos, ¿no? En el caso, estoy hablando solamente de WWW, ¿ok? Entonces, en esos casos sí se sabe que son las partes donde son sensoriales y las partes integrativas en el hipocampo, ¿ok? De lo sensorial. Pero sí se sabe que tiene que ver en los córvidos, el palio, el risco, ¿cómo se llama? El risco
dorsal ventricular bridge, y en los monos, bueno, en los primates más grandes, en los simios grandes, es básicamente también el hipocampo, pero también la corteza prefrontal, y las partes visuales, auditivas, etcétera, también se activan, ¿no? Entonces, ahora, no es, ¿por qué? Si fuera exclusivamente memoria semántica, que es memoria de hechos, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Memoria de hechos. Entonces, la idea de que hay algo así como una perspectiva del organismo, esa sí la meten. Clayton y Russell hablan de la perspectiva del organismo a la hora de rememorar o recordar, ¿no? Ahora, quizás eso, la perspectiva, y es una perspectiva básicamente, ¿cómo se llama? Visual, bottom down, muy simple, cognitivamente relativamente simple. No es una perspectiva donde necesite conceptualizar nada, ¿no? Entonces, hablan de esa perspectiva como que proviene básicamente de la intuición sensorial, ¿no? Entonces, eso a lo mejor no es suficiente, pero no me quise meter en eso, en esas cosas, ¿no? Yo estoy apostándole aquí a que puedes tú añadir algo, o que ya es parte incluso de la percepción misma sensorial, ¿no? La perspectiva y la idea de que del organismo, desde la perspectiva del organismo mismo, estás recordando lo que viste, o lo que sentiste, etc. ¿Sí? Pero si eso es suficiente para ya tener lo que se llama la memoria episódica, eso es algo que estamos discutiendo, ¿no? Bueno, de hecho todo el mundo lo está discutiendo, ¿no? Sí. ¿Alguien más? Es otra pregunta aquí adelante, el doctor Germán y después la doctora Diana, ¿no? Entonces la doctora Diana después. También le levanto la mano, ¿no? Sí, aquí adelante primero y atrás la doctora Diana después. Hola. Gracias, doctora, muy interesante su charla. Yo justo trabajo con primates no humanos. Sí. Y sacamos un artículo hace poco sobre memoria de trabajo. Ya. Y bueno, pues lo que nos dimos cuenta es que, bueno, primero la memoria es especie específica, ¿no? Entonces pues sí, evolutivamente los organismos están adaptados de acuerdo al medio ambiente donde están, y que pues no solamente estas zonas de memoria que tradicionalmente se creían como el hipocampo están involucradas, sino que, por ejemplo, lo que encontramos nosotros en mono araña es que todo el área frontopolar, tanto hipotálamo, corteza motora, entorrinal, estaban involucradas en las cuestiones de memoria, por una parte. Por otra parte, yo creo que las pruebas empíricas tienen que ser complementadas con la evidencia tanto neuroanatómica como de neuroimagen, para, digamos, consolidar estos problemas de investigación. Claro, sí, o sea, toda esta información que les di sobre las diferentes áreas que se supone que, por ejemplo, en los córvidos se activan cuando se supone que están llevando a cabo tareas que involucran memoria episódica, ¿okay? Se basan en información sacada de la literatura empírica, obviamente, ¿no? Número uno. Número dos, la memoria de trabajo y la memoria episódica sí son diferentes, pero me interesaría muchísimo poder accesar su trabajo. ¿Sí? Sí, claro. Sí, porque la memoria de trabajo es como muy importante también en el caso de los, yo creo, los simios y los humanos, ¿no? Entonces sería interesante ver qué resultados han tenido ustedes, ¿no? Al respecto. Muchas gracias, doctora. Sí. Mi pregunta va en línea con lo que mencionaba, que no sé si no lo entendí bien, tal vez no lo entendí bien, pero que en las aves el mecanismo de memoria episódica no supone que existan conexiones con áreas sensoriales, es decir, la activación de las áreas
bueno, de lo que se activa durante el proceso de memoria episódica no prevé que incluya áreas sensoriales al interno del cerebro. Pero entonces, ¿cómo va a suceder un mecanismo? Tal vez no lo entendí. Perdón, a lo mejor quizás no fui muy clara, no, perdón. No, sí hay conexiones. Lo único que le están diciendo, bueno, estos investigadores, me estoy refiriendo por ejemplo a Timothy Allen y a Rattenborg y el trabajo de Rattenborg y otros, es que las conexiones entre las áreas multimodales y el hipocampo en los córvidos son menores y por ejemplo son más auditivas, por ejemplo, pero sí hay conexiones multimodales, pero son menores y tienden a tener como un sesgo modal, por así decirlo, ¿no? Que en el caso de los grandes niños, allá hay las conexiones entre el hipocampo y las áreas sensoriales, por ejemplo, y de multimodales, ¿no? Son mucho más profusas. Entonces, eso es todo. Pero entonces, pero esto es esperarse, son cuestiones anatomofuncionales. No se dice, o sea, por supuesto, es un hecho simplemente, ¿no? Entonces, pero sí, esto lleva a pensar que quizás la forma en que, o sea, la representación a nivel cognitivo de los recuerdos, o sea, las remembranzas que tengan los córvidos pueden ser a nivel cognitivo distintas, sensorialmente, a nivel perceptual, perdón, distintas que las remembranzas de los signos gravísimos. Es todo, ¿no? Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ya no tenemos tiempo, perdón, para otra pregunta. Seguimos con la ponencia del doctor Jean-Philippe Hassé. Él es licenciado en Filosofía por la Université de Franche-Comté y maestro en Filosofía por la misma universidad en Francia. Tiene un máster en Ciencias Cognitivas por el CREA, que es la École Polytechnique en Francia, un doctorado en Filosofía Contemporánea por la UAM y es adscrito en el 5 de esta universidad. Es responsable del cuerpo académico Epistemología y Ciencias Cognitivas. Su línea de investigación es Cognición situada en acción, Fenomenología, Juicios estéticos, Filosofía del lenguaje. Su última publicación es André Breton y los sueños en la naturaleza de los sueños, Herder 2018. Y él nos hablará de los aspectos cognitivos de la creación artística. Muchas gracias, doctor. Gracias, Karen. En realidad, el título de mi ponencia será Aspectos cognitivos de la creación artística, el caso del surrealismo. El subtítulo. Voy a hablar de los aspectos cognitivos de la creación artística a partir del caso del surrealismo. No sé si todos están familiarizados con lo que es el surrealismo. Es un movimiento literario, es un movimiento literario y artístico de amplitud internacional que nació en los años 20, es decir, después de la Primera Guerra Mundial, a la iniciativa de dos poetas que eran André Breton y Louis Aragon. ¿Qué es el surrealismo? En el manifiesto del surrealismo, que es un manifiesto escrito en 1924 por Breton, él dice que el surrealismo es el realismo más el sueño. Ellos no consideran que los sueños son una alteración de la mente. Es parte del funcionamiento normal de la mente, nada más que la mente no funciona de la misma manera que cuando estamos en estado de sueño, pues, es decir, el sueño mort, es una relajación de todos los músculos, pero una actividad muy rápida de los ojos. Un mort significa muy
movimientos ocularios rápidos. En Europa utilizamos la expresión sueño paradójico. El surrealismo se opuso a un movimiento literario que era el dadaísmo, pero que los surrealistas consideraban como negativo. Ellos reivindicaban un nihilismo, y los surrealistas consideran que esa concepción negativa debía ser evitada. Había que afirmar el carácter constructivista del surrealismo. La biografía de Breton indica la pertinencia de la presencia del surrealismo en un coloquio sobre la cognición. Breton nació en 1896 y murió en 1966, es decir, que participó vivió los grandes eventos del siglo XX, desde la Primera Guerra Mundial hasta la Revolución Cultural china. De hecho, hay un movimiento surrealista que siguió después de la muerte de Breton, y personas que se reivindican del surrealismo como el cineasta suizo Godard se apoyaban la revolución cultural china. Breton y Aragon eran estudiantes en medicina cuando empezó la Primera Guerra Mundial. Breton había participado en las clases del neurólogo Joseph Babinski en la Pitié-Salpêtrière, y durante la Primera Guerra Mundial se encarga de numerosos traumas neurológicos de soldados heridos en el frente. Él fue afectado como médico en el hospital de Saint-Dizier, en Francia, y tuvo contacto con soldados heridos y que pudo asistir a sus delirios. Y esos delirios de los soldados que habían padecido una lesión cerebral le inspiró la intuición de la escritura automática, que es no sé si saben qué es la escritura automática, que tiene una versión también en pintura, la pintura automática, y que consiste a ponerse frente a una página blanca y escribir de manera muy rápida para evitar el control del pensamiento lógico sobre su producción. Y bueno, hay ciertas imágenes que nacieron de ese modo. Después de la guerra, él fue secretario del costurero parisiense Jacques Doucet, y
él prospectaba en París las obras contemporáneas, las pinturas contemporáneas, y escribía a Jacques Bousset largos comentarios sobre por qué él consideraba esas pinturas como interesantes. Y esos comentarios sirvieron a elaborar en 1928 un libro que se llama El surrealismo y la pintura. Entonces hubo una primera edición en 1928, pero hubo otras versiones ampliadas. La última es en 1965, es decir, casi a la muerte de Breton. En 1924 aparece la primera edición del Manifiesto del Surrealismo y hubo varias otras versiones en 1930, 1942 y 1950. Los surrealistas eran un pequeño grupo de intelectuales, generalmente poetas, escultores y pintores, y se caracterizaban como opuestos a todas las formas de instituciones inspiradas del modo de vivir de los burgueses. Así que eso les llevó a oponerse a todas las guerras coloniales. Francia tenía un imperio colonial que había sido aún aumentado después de la Primera Guerra Mundial, y los surrealistas estaban en contra del colonialismo y participaron en manifestaciones en contra de la guerra del Rif en Marruecos en 1925, pero también contra la guerra de Indochina y la guerra de Algeria. De hecho, entre 1927 y 1937, los surrealistas se incorporaron al Partido Comunista Francés, que tenía una política anticolonialista. Algunos surrealistas abandonaron, como es el caso de Breton, abandonaron el Partido Comunista Francés por divergencias. Breton evolucionó hacia una concepción anarquista de la creación, mientras que otros, como Aragón o Pablo Picasso, se quedaron al Partido Comunista hacia su muerte. En 1928 apareció un libro que es importante para el surrealismo. Es una novela que se llama Nadja y que fue escrita por André Breton, tomando como tema las circunstancias de encuentro de lo maravilloso a partir de sus paseos en París. Saben que París es una ciudad relativamente pequeña. Podemos en 2 horas ir de un extremo al otro caminando.
lo que sería imposible en Cuernavaca, porque si van de Monte Cassino hacia Civac, por ejemplo, les va a tomar más de 2 horas. Pero en París, generalmente la circulación es relativamente fácil, y así los surrealistas tenían como costumbre pasear en las calles de París y anotar los fenómenos que les parecían fruto del azar. Ellos llamaron eso el azar objetivo. El segundo manifiesto del surrealismo, en 1930, habla de las relaciones que hay entre el marxismo y el surrealismo. En 1932, André Breton publicó un libro inspirado de su correspondencia con Sigmund Freud, que se llama Los vasos comunicantes. Se trata de, los vasos comunicantes es un tema de física que está utilizado por Breton para decir que hay vasos comunicantes entre un fenómeno de tipo vasos comunicantes entre la vigilia y el sueño. En 1937 hubo la gran exposición colonial organizada por el gobierno francés, y los surrealistas protestaron en contra de esa exposición colonial, donde había como parques zoológicos de humanos. Y presentaban, por ejemplo, un pueblo, no sé, de Gabón, pero con el clima de Francia. Es decir, que los indígenas eran presentados como vivían en su hábitat natural, pero con unas temperaturas que podían ser bajo cero. Otra manifestación original de los surrealistas ha sido el encuentro de Diego Rivera y Trotsky en México en 1938, y que de ese encuentro salió un manifiesto para un arte revolucionario independiente. Bueno, falta decir que se interesaron también al humor negro. Hubo una antología del humor negro que fue publicada en su primera versión en 1940, pero hubo una versión aumentada en 1952. Veo que repasé el tiempo. Bueno, gracias. Por cuestiones de tiempo solamente nos limitaremos a una pregunta, entonces no sé si alguien quiera hacer alguna pregunta o comentario. Bien, entonces muchas gracias, doctor Jean-Philippe. Y nuestra siguiente ponente es la doctora Patricia Quintábalos. Ella tiene una licenciatura en matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM, una maestría en filosofía de la ciencia y doctorado también en la misma área en la UNAM.
y actualmente es secretaria del CINCO y miembro fundador del Núcleo Académico Básico del Posgrado en Ciencias Cognitivas. Sus áreas de especialidad son epistemología y metafísica contemporáneas, filosofía de las prácticas, ciencias cognitivas. Sus líneas de investigación incluyen la filosofía contemporánea, cognición situada, cerebro predictivo, acción orientado, epistemología naturalizada. Algunas de sus últimas publicaciones son en 2007, Pensamiento y huella de Francisco Varela en las ciencias cognitivas, en el 2018, Tecnología y acción específicamente humana, y también en el 2018 con Campbell Melinda, A New Telluric Force, Humans in the Age of the Anthropocene. Y ella nos va a hablar sobre las sorpresas que nos da el cerebro predictivo acción orientado en el Antropoceno. Muchas gracias, doctora Kim. Bueno, el mundo en el que actualmente vivimos ya no es como el mundo que conocimos los adultos que nacimos a mediados del siglo XX. Por ello es que numerosos fenómenos que ocurren en diferentes partes del mundo nos sorprenden una y otra vez. Por ejemplo, si los huracanes como Dorian de categoría 5, que azotó las Islas Bahamas este mes, arrojando al mar a 40.000 personas y dejando sin casa ni trabajo a 70.000, hubieran sido lo usual, nadie hubiese habitado dichas islas en la trayectoria de huracanes que antes habían sido de mucho menor intensidad. Basta recordar la sorpresa de muchos al enterarse que tras el negocio de la tala de árboles en la Amazonia, el gran incendio fue provocado para transformar parte de la selva en cría de ganado y campos de cultivo para su alimentación, quedando así gran parte de la biodiversidad vegetal y animal, y los incendios en su selva siguen hasta el día de hoy, por mencionar solo algunos hechos que todos los que aquí estamos reunidos conocemos. Hoy presentaré la hipótesis del cerebro predictivo o correlación de Andy Clark, centrándome solo en su concepto de surprise, al que grosso modo podemos traducir aquí como sorpresa, y cuyo supuesto esencial es que el cerebro trabaja como si buscara responder la pregunta ¿qué sigue?, delineando con ello un cerebro. Respecto a nuestra situación, podemos pensar la época actual como antropoceno, capitaluceno, dominio global del capital financiero o imperialismo, como choque de civilizaciones, irresistible ascenso del neofascismo o del terrorismo y crimen organizado, o como se quiera. En cada caso, estamos reconociendo un conjunto distinto de características cognitivas y prácticas de personas o colectivos. Cada conjunto basta y sobra para concluir que quisiéramos cambiar el mundo, y la suma de todos ellos parece darle a nuestro tiempo ese sentimiento de que todos quisiéramos que el mundo cambie. Mientras intentamos plantear cuál es el mejor conjunto de características que representan al mundo actual o al mundo ideal que quisiéramos, de hecho seguimos cambiándolo en medio y a través de conflictos por imponer o resistir un determinado cambio, conflictos que no paran de manifestarse por todos lados y a todos niveles. Una respuesta plausible la podemos encontrar considerando las escalas de diversos niveles de la actividad humana, neuronal, práctica, teórica, científica, social, etc. Abordemos algunas partes iniciando con la cerebral. Scott Farrington en Man on His Nature de 1940 dice, cito, que el cerebro se ve como un campo resplandeciente de puntos rítmicamente itinerantes con trenes de chispas que viajan apresuradamente de aquí para allá, ¿no? En las siguientes décadas se desarrolló mucho la tecnología para captar las cosas con más precisión. No obstante, lo que se observa sigue siendo algo así como trenes de chispas itinerantes que suben y bajan de un lado a otro y a los lados, a veces afectando nuevas neuronas hacia adelante, otras volviendo sobre las mismas hacia atrás y hacia los lados. Solo parece haber un tipo de actividad, la electroquímica, sin ningún punto de apoyo para distinguir entre una neurona activa y otra pasiva, aunque hoy se puedan detectar algunos conjuntos más activos que otros. Pensemos, por ejemplo, en la práctica del neurocientífico que está observando lo que el monitor le muestra. En efecto, el investigador sabe muy bien lo que está captando, valiéndose, entre otras cosas, de su propio cerebro.
en un cerebro básicamente, que lo que está captando es un cerebro básicamente igual al suyo. De ser así, tiene que admitir que en su propio cerebro están transitando velozmente esos trenes de chispas itinerantes. También admitirá que en su propio cerebro, por consiguiente que está observando, la actividad de ese chisporroteo que va de aquí para allá y de allá para acá, está mostrando tanto para sí mismo como para quien está dentro del escáner o MRI, muchos más, pero no menos, que el efecto y la causa de un potencial de acción electroquímico que se transmite de forma aparentemente caótica por todo el cerebro. Pero el especialista no adopta la postura de quien contempla simplemente unos fuegos artificiales. Él llegó ahí buscando hacer realidad un fin, cargado de expectativas hipotéticas sobre las regularidades que espera observar. Lo que busca el especialista es responder a la pregunta de cómo es que esa actividad físico-química que ya anticipaba contribuye a realizar toda esa otra actividad, no importa si activa o pasiva, que todos experimentamos como mental, psicológica o fenomenológica. Su postura no es, esto es un desbarajuste, sino lo que sigue es desentrañar esa madeja de apresurados chisporroteos para descubrir las regularidades, la estructura o el orden subyacente que él anticipa que ahí existe, y la discusión al respecto sigue abierta al día de hoy. Hacemos pasteles, mesas, casas, arte y teorías, pero ¿cómo explicar el fenómeno de cómo lo hacemos? ¿Cómo dar cuenta del ser que anticipa al ser? Pensemos lo siguiente. El cerebro es el órgano corporal más complejo que tenemos, pero no por ello menos ciego que el corazón o el hígado. ¿Cómo es que a través de un órgano corporal ciego podemos ver ríos y montañas, flores de colores, sillas, mesas y tazas? Bueno, no es mediante nuestro sistema perceptual exteroceptivo por sí solo, porque una persona descerebrada no puede ver ni percibir nada. Tengamos en mente, pues, que nuestro órgano cerebral no ve, no oye, no gusta. En una palabra, no puede percibir el mundo por sí solo. Pero nosotros lo hacemos a diario. ¿Cómo lo hacemos? A grandes rasgos, la idea del cerebro predictivo orientado a la acción de Andy Clark es el siguiente. Partiendo de la estructura orgánica que poseemos por cortesía de la evolución biológica, la percepción del mundo se da cuando el alucinante flujo predictivo de chisporroteos itinerantes, cayendo rápidamente a modo de cascada por múltiples capas neuronales, concuerda con las señales entrantes de estímulos sensoriales provenientes del exterior y por lo que es necesario que se dé un fino balance complejo, un equilibrio apropiado entre el flujo predictivo de arriba a abajo y el flujo sensorial entrante de abajo a arriba, pero no basta. Otros condicionantes deben entrar en escena. Si la predicción cerebral no concuerda con la señal sensorial entrante, entonces se genera el llamado error de predicción, ocurriendo en y por el choque energético instantáneo entre ambas partes y más o menos fallido. Este error puede ser tan mínimo que al subir unas cuantas capas corticales puede quedar anulado, mandando una nueva señal más apropiada, o bien puede persistir produciéndose un estado de surprise. Un ejemplo sencillo nos ayudará a entender esto último. Cuando has surfeado por años en un hermoso mar abierto frente a una cabaña y un día soleado te dispones a surfear, apenas esperas que lo que sigue no será más que sufrir unos cuantos porrazos como de costumbre, pero ¡oh sorpresa! Al entrar confiadamente al mar tabla en mano, te encuentras frente a frente con un gran tiburón visible a través de una ola que se alza. Dicha sorpresa corresponde a tu error de predicción. Este ejemplo muestra que el error de predicción es relevante en sentido fuerte, porque dicho error, al subir apresuradamente a las capas corticales para corregir su predicción, solo puede emitir una nueva señal que, al bajar en cascada, encaje exitosamente con la señal sensorial a condición de transformar tus priors, es decir, tus principales expectativas informadas por tus experiencias pasadas.
Modifica pues tu cableado cerebral, tu modelo del mundo. La modificación del cableado cerebral es posible, al menos en parte, gracias a la plasticidad cerebral y en conjunción con tu experiencia pasada y presente. Aprendiste algo nuevo. Ya no te meterás a surfear tan confiadamente como antes. Has aprendido que además de los porrazos frecuentes experimentados, y dado que te has percatado, por ejemplo, que el nivel del mar está subiendo porque los polos se están descongelando, nuevo prior adquirido por acceso a los mass media, debes surfear con un grado mucho mayor de incertidumbre, ya que la probabilidad de encontrarte con tiburones aumentará de ahora en adelante. Bueno, algo similar nos sucede a todos los aquí presentes debido al cambio climático, por mencionar solo algunos de los problemas antropogénicos que hoy sufrimos en carne propia y que está transformando día a día nuestra cognición del medio ambiente natural y social en el cual estamos inmersos. Lo visto hasta aquí, en el proceso perceptivo, los múltiples trenes de chispas itinerantes descienden a través de sus distintas capas neuronales cuyos estados representan aquellos priors de tu modelo del mundo que han sido activados por el contexto en el que te encuentras. Sobre esta base, tu cerebro está continuamente tratando de ajustar, ¿no?, su flujo de predicciones por la vía de subir los errores de predicción producidos, intentar ajustarlos mejor y enviar inmediatamente impulsos a tus órganos sensoriales y motrices, lo que genera un ciclo rodante de producción y reproducción continua de preguntas como ¿qué es esto? ¿Qué sigue? Un ciclo en el que vuelta tras vuelta puede cambiar la escala espaciotemporal de los priors que vienen al caso. Pero, ¿cómo entra aquí la acción orientada a fines? Como veremos a continuación, entra como la producción y reproducción de un nuevo equilibrio entre percepción y acción, así como de tu natural integración en los ciclos rodantes pro y retroalimentación de ¿qué sigue? ¿Qué es esto? La idea general es la siguiente. Respecto a la percepción, tu cerebro trata de encontrar la hipótesis que con mayor probabilidad le permita percibir exitosamente la siguiente entrada sensorial. Lo hace mediante el flujo que cae en cascada por las capas corticales de tus priors pertinentes al contexto. Si tiene éxito, habrá captado correctamente lo que hay ahí afuera, pero si falla, entonces se produce el error de predicción, que de inmediato fluye hacia arriba, actualizando hasta cierto nivel las diferentes capas para enseguida intentar corregir mediante una nueva predicción de arriba abajo con una mejor probabilidad de acertar que la anterior. En la acción 2. En la acción tienes en mente la expectativa de alcanzar un fin, es decir, algo que aún no existe. Tu cerebro predice que lo que sigue es una determinada trayectoria propioceptiva espaciotemporal con lo que falta para hacer realidad un fin. Un error de predicción aquí entonces implica la necesidad de modificar esa trayectoria o de plano renunciar al fin buscado. El punto aquí es que el error de predicción se va minimizando conforme mueves tu cuerpo de manera apropiada, de forma tal que tu expectativa se va cumpliendo y a la vez tu movimiento corporal va haciendo que el mundo se ajuste a ella. Finalmente, el error de predicción queda cancelado en su totalidad con la realización de tu acción. Por supuesto, tu acción llegará a buen fin a reserva de que hayas proyectado correctamente en tu mente y realizado exitosamente en tu acción. Si no la proyectaste bien o no moviste tu cuerpo adecuadamente, entonces tendrás que volver a intentarlo o desistir del resultado esperado. Pero aquí no termina la historia. Si lo anterior es correcto, entonces el despliegue de la acción orientada a fines es un proceso que requiere una gama de diferentes tipos de percepción: propiocepción, estereocepción, interocepción. La percepción del dolor puede alterar el peligro de mover tu cuerpo en la dirección originalmente proyectada por tu cerebro, corrigiendo entonces la marcha de la trayectoria original. Esto hace que la percepción en sentido amplio y la acción en marcha estén íntimamente vinculadas en una danza simultánea o alternante de percepción y acción. O como dice Clark, lo cito: lo que quieres es un mundo que se ajuste, lo que quieres es un modelo que se ajuste al mundo y hacer que el mundo se ajuste a tu modelo.
Por lo que aquí concierne a la hipótesis del cerebro predictivo orientado a la acción, suele descrito el punto que hace Clark en torno a la acción orientada a fines como nosotros. Considero que este punto es importante para enfrentar, solo en parte, pero de mejor manera, el ascendente cambio climático que vemos, sentimos o sufrimos, en el cual la sorpresa de los nuevos fenómenos concurrentes a nivel planetario se nos presentan diferencial y simultáneamente ya por un lado ya por el otro. Mi conclusión es que poder enfrentar el nuevo mundo que vivimos y sufrimos requiere de una rápida transformación de nuestros priors más profundamente enraizados, más atrincherados, en nuevos priors que estén al día, lo cual implica cambiar nuestro modo actual de vida. Se trata de cambios radicales que nos permitan a casi todos actuar conjuntamente por alcanzar un único fin, aunque pensemos diferente, antes de que el fin con mayúscula nos alcance a todos. Gracias. Ya no tenemos tiempo para preguntas, pero muchísimas gracias a los ponentes, muchas gracias a todos los que estuvieron en esta primer mesa y los invitamos a pasar al área de carteles, ya están puestos para que puedan observarlos. Muchísimas gracias.